Continúe bendiciendo. Mi nombre es José, de la provincia de Las Tunas, y en este momento voy a estar testificando acerca de lo que ocurrió en la nación de Antigua y Barbuda. Decir que juntamente conmigo estaba el pastor Mu y la pastora Primavera. Fueron los demás pastores que me acompañaron juntamente en la nación de Antigua y Barbuda. Decir que esta nación es una nación donde el 74% de la nación son creyentes, es decir, personas que tienen una fe. Una nación donde un nivel de vida es bastante alto, por lo que esto nos llevó como consecuencia a poder todos los días de nuestras vidas buscar de Dios y poder tener una vida de dependencia en cuanto a la voluntad de Dios. Y algo que nos ocurrió y fue que al nosotros llegar a la nación de Antigua y Barbuda, habíamos perdido el alojamiento que teníamos. Es decir, llegamos a aquella nación, no teníamos un lugar para dónde ir. La pastora Primavera había dormido la noche completa en el aeropuerto, ya ella había ido a la casa del alojamiento y nos habían cancelado el alojamiento. Desde entonces, con los mismos auxiliares y las personas que trabajaban en información en el aeropuerto, comenzamos a averiguar acerca de los hospedajes y acerca de los alojamientos que pudieran existir dentro de la ciudad, y nos recomendaron muchos, pero muchos de los que nos recomendaron realmente no alcanzaban las expectativas de lo que nosotros buscábamos. Y nos dieron entonces una dirección de uno de los hospedajes y nos movimos hacia allá y estuvimos ahí alrededor del mediodía. Ya en lo que fue el horario de la tarde comenzamos lo que fue a visitar cada una de las iglesias. Siempre llevamos como objetivo poder llegar a cada pastor, poder llegar a cada iglesia y poder testificar el Evangelio de la Biblia. Y cuando nosotros comenzamos a testificar del Evangelio, recuerdo que la primera iglesia que llegamos fue a la iglesia Ejército de Salvación, y allí nos encontramos con la pastora Brenna. Allí le comenzamos a testificar acerca del Evangelio de la Biblia, y la pastora nos decía que realmente el problema de la iglesia era que la iglesia no existía la unidad. Y desde ese punto entonces comenzamos a testificarle el Evangelio de cómo verdaderamente la iglesia podía ser un solo cuerpo, cómo verdaderamente la iglesia podía caminar en un mismo sentir y en un mismo propósito, y que todo esto se lograba cuando la iglesia pudiera rescatar el Evangelio de la Biblia. Entonces esto fue algo que llegó a la vida de la pastora, que ella desde ese mismo momento nos abrió la puerta para que nosotros pudiéramos estar en una clase de estudio bíblico de su congregación y pudiéramos compartir el Evangelio de la Biblia. Allí le dimos los materiales, cogimos los contactos de ella y oramos por ella, ella oró por nosotros, y bueno, seguimos el camino. Visitamos ese día varias de las congregaciones, y muchas de las congregaciones que visitamos estaban cerradas. Solamente cogimos los contactos de los pastores para luego poder llamarlo, y varias de estas congregaciones no tenían teléfono, pero siempre buscábamos la forma de cómo poder llegar a estas congregaciones. Y recuerdo que al otro día salimos para llegar a cada una de estas iglesias que habíamos ido y estaban cerradas, y mientras íbamos de camino nos encontramos una biblioteca cristiana, es decir, una biblioteca donde habían todo tipo de bibliografía cristiana, y llegamos allá y comenzamos a compartir el Evangelio. El pastor Mu comenzó a compartir con la bibliotecaria que estaba allí, y la pastora Primavera y yo salimos hacia afuera donde estaban las personas y comenzamos a testificar el Evangelio a las personas que estaban afuera. Y esta persona que estaba dentro de la biblioteca nos recomendó que nosotros visitáramos y contactáramos con el presidente de la iglesia evangélica del país. Entonces ella misma nos dio la dirección, ella misma nos orientó a dónde estaba
esta iglesia, nosotros sabiendo de que ella verdaderamente había recibido del mensaje como que era algo bueno, como que verdaderamente era el evangelio, pero que verdaderamente esto no había llegado a ella para ella tener una reacción como tal en el evangelio. Y entonces seguimos y fuimos para la iglesia evangélica, y cuando llegamos allá el pastor no se encontraba. Nos encontramos con una señora que era una maestra de piano, que había llegado de la nación de Inglaterra. Es decir, estaba en esa congregación, pero ella no pertenecía a esa congregación, sino que ella simplemente iba allí a impartir clases de piano. Y allí comenzamos a testificar del evangelio a la hermana, y la hermana comenzó a recibir del evangelio. Y tanto que recibió que cuando le dijimos cuál era el propósito por el cual nosotros estábamos en la nación, que nuestro objetivo era que el evangelio de la Biblia pudiera ser rescatado en la vida de cada uno de los creyentes, y que los creyentes comenzaran a vivir la vida de fe que vivía la iglesia primitiva. Entonces, desde ese momento, la hermana nos ofreció su ayuda para ella podernos relacionar con el pastor. Nos dio el teléfono del pastor y ella nos dijo que ella misma iba a preparar el encuentro para que nosotros pudiéramos encontrarnos con el pastor. Y bueno, de ahí salimos y seguimos visitando varias de las congregaciones. Recuerdo que en el horario de la tarde fuimos hacia una de las regiones distantes de la ciudad, y allí pudimos encontrar con el pastor de la iglesia moraviana. Es decir, moraviana, eso. Es decir, y allí llegamos, siempre las personas que vivían en la comunidad nos orientaron que el pastor vivía al frente de la iglesia, y cuando llegamos llamamos al pastor y el pastor nos recibió y entramos. El pastor nos mandó que nos sentáramos y comenzamos a compartir el evangelio. En este caso el pastor Mu comenzó a testificar el evangelio, y cuando el pastor escuchó de que el objetivo por el cual nosotros estábamos allí era para que el evangelio fuera restaurado, y por el hecho de que hoy la iglesia no estaba viviendo la vida de fe que la iglesia primitiva vivía, el pastor dijo: perdónenme, disculpen un momento, y se puso en pie y fue y buscó a su esposa y la trajo y le dijo: siéntate aquí para que escuche lo que ellos van a compartir. Y ahí comenzamos a compartir el evangelio con el pastor, y el pastor verdaderamente recibió el evangelio y realmente dijo que verdaderamente lo que la nación necesitaba era que el evangelio fuera restaurado. ¿Por qué? Porque muchas personas hablaban de Dios, muchas personas hablaban con la Biblia, pero no enseñaban el evangelio. Muchas personas tenían de algo de conocimiento, pero no se le había revelado verdaderamente el evangelio. Y bueno, desde ahí entonces comenzamos a tener contacto con este pastor. Él se ofreció a ayudarnos para nosotros poder entrar a Barbuda, es decir, a una de las regiones de esta nación. Y entonces seguimos buscando en toda la región, además de las congregaciones, y pudimos encontrar una iglesia adventista, pero el pastor iba a comenzar el servicio y no pudimos compartir con él. Y de ahí regresamos hacia la casa. Al otro día seguimos saliendo a cada una de las congregaciones a compartir el evangelio, y a cada congregación a la que nosotros llegamos nos maravillaba, porque los pastores decían: verdaderamente este es el evangelio. Verdaderamente esto es lo que la iglesia necesita, esto es lo que verdaderamente puede hacer salvo a la nación de Antigua y Barbuda. Y realmente para nosotros veíamos que el pastor estaban reaccionando. Pero al nosotros ver que ellos estaban reaccionando, nosotros simplemente hicimos contacto con él, le dimos su teléfono, compartimos el WhatsApp y le enviamos las lecciones, y ellos quedaban de contactarnos a cada uno de nosotros, y nosotros seguíamos. Recuerdo que a una de las congregaciones a la que fuimos, el pastor compartía esta mañana que uno de los pastores nos había dicho que nosotros llevábamos el corazón de Dios. Dice que llevábamos el corazón del evangelio, y que aún Satanás no se iba a quedar tranquilo,
que aún Satanás se iba a levantar, porque el propósito de Satanás era que el evangelio no fuera testificado. Pero este pastor, cuando nosotros le compartimos el evangelio, él nos preguntó: ¿y cuál es la propuesta que ustedes tienen? Y faltaban unos días para nosotros regresar, y le dijimos: nosotros tenemos planificado una reunión próximamente con los pastores que han reaccionado en tal lugar, así, así. Entonces el pastor dijo: yo voy a estar en la reunión. Y rápidamente seguimos compartiendo con él. Él nos ofreció su carro, nos llevó hacia los otros lugares que íbamos a visitar, y ya cogimos el contacto con cada uno de ellos. Ahora, todos estos pastores que nosotros visitamos vinieron a nuestro contacto por causa del pastor de la iglesia de la Liga Evangélica del país. Es decir, cuando nosotros compartimos con este pastor recibe el evangelio. Y cuando él recibe el evangelio, él nos dice: yo ahora les voy a dar a ustedes el contacto de todos los pastores que trabajan conmigo, para que ustedes los visiten, para que ustedes compartan el evangelio con él. Y si ellos están de acuerdo que nos reunamos, vienen para acá y nos reunamos, y de aquí comenzamos a compartir el evangelio en toda la nación. Y el pastor me pregunta: ¿y cómo es que usted, siendo cubano, ha recibido el evangelio? Y ahí comencé a compartirle el evangelio y todo lo que Dios había hecho en Cuba con el evangelio, cómo Dios había comenzado a levantar a los cubanos para salvar a alguna de las naciones. Entonces el pastor me dice: sabes que yo voy a estar en Cuba, para julio voy a estar en Cuba, voy a pasar en un crucero por allá y voy a estar un día. Y yo le hago una pregunta: ¿le gustaría que compartiéramos con usted en Cuba? Me dice: le gustaría. Es decir, yo quisiera que ustedes volvieran a compartir. Y recuerdo que el último día que compartimos con él en la reunión, una de las cosas que él me puntualizó fue: en julio estoy en Cuba, contáctenme, que quiero compartir con ustedes. Entonces, realmente vemos que cómo Dios nos fue guiando en cada uno de los momentos para nosotros poder llegar a cada uno de los pastores, poder llegar a cada uno de las personas que pudieran reaccionar al evangelio. Recuerdo que llegamos a la iglesia del pastor Paul, uno de los contactos que nos había dado el pastor de la iglesia de la Liga Evangélica, y cuando compartimos con este pastor, realmente el pastor sí tuvo una reacción sorprendente al evangelio. El pastor sí recibió claramente el evangelio, y desde el mismo momento en el cual recibió, dijo: esto es lo que yo quiero, esto es lo que hace falta. Ustedes tienen materiales, ustedes tienen audio, ustedes tienen algo. Ahora mismo yo tengo una radio ahí, yo puedo poner todos los mensajes por la radio. Y rápidamente comenzamos a compartir y seguimos compartiendo, y intercambiamos los contactos, y el pastor nos dijo: yo quiero que ustedes vengan a mi congregación para que ustedes compartan el evangelio en mi congregación, pero ahora no sé decirle qué día va a ser. Y pasaron los días y el pastor no nos contactaba. Y recuerdo que el miércoles, antes de nosotros salir, si más no recuerdo fue el martes o el miércoles, el pastor nos contacta para que fuéramos y compartiéramos el evangelio. Pero dio la coincidencia que ese día teníamos 2 congregaciones en las cuales teníamos que compartir el evangelio, y teníamos entonces que dividir el equipo. Entonces el pastor Muse fue con el pastor, y la pastora Primavera y yo nos fuimos para la iglesia de un pastor de Nigeria que nos había abierto para que nosotros pudiéramos compartir en su congregación. Y realmente cuando la pastora compartió con este pastor, no recibieron el evangelio. Es decir, ellos sí hablaban que Jesús es el Cristo, oraban que Jesús es el Cristo, pero aún seguían orando para que las personas fueran prósperas, para que los negocios de las personas fueran prosperados, para que Dios los sanara. Es decir, todas estas cosas que nosotros hacíamos cuando no teníamos el evangelio, ellos lo seguían haciendo, pero aún lo hacían en el nombre de Jesús, el Cristo. Entonces, eso nos llamó la atención, porque realmente comprendimos el pasaje cuando el Señor dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, y que muchos en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos. Es decir, podemos ver que había muchas personas que iban a estar haciendo todas estas cosas sin verdaderamente haber recibido la revelación del evangelio. Y bueno, el pastor Mu compartió con el pastor Paul, y el pastor sí reaccionó al evangelio. Cuando Mu compartió, luego él podrá testificar de lo que aconteció.
Y entonces él ya desde ese momento nos confirmó la participación en la reunión que íbamos a tener. Y el día antes de nosotros partir, coordinamos con el pastor de la iglesia de la Liga Evangélica para tener la reunión con este pastor. Y fueron a esa reunión alrededor de 6 pastores. Y estos 6 pastores que fueron verdaderamente recibieron el Evangelio y testificaron de que verdaderamente lo único que necesitaba Antigua y Barbuda era que se restaurara el Evangelio de la Biblia. Y me sorprendió porque uno de los pastores que fue había sido un pastor que había vivido en Estados Unidos. Y el pastor domina alrededor de 6 o 7 idiomas. Y el día anterior nosotros habíamos estado en una de las congregaciones y cuando compartimos con ese pastor, él me dice, yo conozco otro pastor que habla español. Y inmediatamente él lo llama por teléfono y me da el teléfono y yo le comparto el Evangelio. Y cuando le comparto el Evangelio, él dice, amén. Entonces le decimos lo de la reunión y dice, yo voy a estar en la reunión. Y al otro día, el pastor llegó a la reunión. Los dos llegaron a la reunión y verdaderamente recibieron el Evangelio, testificaron de que verdaderamente este era el Evangelio de la Biblia. Y solamente nos queda orar por cada uno de ellos, orar por cada una de las personas que recibieron, se les testificó el Evangelio de la Biblia para que Dios permita y ellos puedan recibir la revelación del Evangelio de la Biblia y verdaderamente esta nación pueda ser alcanzada una vez más en todas las regiones con el Evangelio de la Biblia. Y algo que me llamó la atención durante todo este periodo que estuve en la isla es que a veces nosotros salimos a hacer la evangelización mundial y nosotros salimos a correr y nosotros pensamos de que vamos a correr y correr y correr y correr. Pero sin embargo nos damos cuenta que siempre que nosotros salimos, Dios tiene un mensaje para nuestras vidas. Dios tiene algo para nosotros y siempre que nosotros salimos a testificar el Evangelio, Dios nos da un mensaje, Dios nos habla. Y durante todo el periodo que estuvimos allí en la nación pudimos ver cómo Dios constantemente nos estaba hablando, cómo Dios constantemente nos estaba guiando, cómo Dios constantemente nos estaba instruyendo para que nosotros pudiéramos permanecer en el Evangelio, pudiéramos dar el Evangelio claro, pudiéramos compartir el Evangelio sin diluirlo y pudiéramos verdaderamente encontrar al digno. Y algo de lo que me llevaba mucho a meditar durante todo el periodo que estuve allí fue la historia de toda la iglesia, de todo el pueblo de Israel. Es decir, cómo el pueblo de Israel constantemente corría para la tierra prometida, pero sin embargo dentro de ellos habían personas que se corrompían. Dentro de ellos habían personas que aunque tenían el pacto, aunque lo habían recibido, se corrompían. Entonces esto fue algo que me llevó a meditar, esto fue algo que me llevó a tener un momento en el cual yo sentarme y decir verdaderamente Dios nos está mostrando que podemos correr, podemos querer hacer la evangelización mundial, pero si no nos aferramos al pacto de la Biblia, si no nos aferramos cada día a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, podemos corrompernos, podemos perder el Evangelio, podemos verdaderamente desviarnos, como mismo lo hizo la iglesia, lo hizo la iglesia de los Corintios, lo hizo la iglesia de los Éfesos, y como mismo lo venía haciendo el pueblo de Israel. Entonces, esto era algo que nos llevaba a nosotros a reflexionar y era algo que nos llevaba a nosotros a meditar, y yo compartía siempre el pasaje donde Pablo decía, que el pastor compartía esta mañana, de que muchos son los que corren, sí, muchos son los que corren, pero uno solo es el que gana. Dice, corran de tal manera, dice, que todos logremos alcanzar esa corona. Es decir, no, el apóstol Pablo decía algo, no vaya a ser que yo siendo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces era algo que nos llevaba a nosotros a meditar, el cómo nosotros ahora estamos corriendo a hacer la evangelización mundial, cómo ahora estamos testificando del Evangelio, cómo muchas personas están diciendo verdaderamente este es el Evangelio de la Biblia, y que nosotros verdaderamente no podamos comprender lo que Dios nos está hablando y lo que Dios nos está enseñando cada vez que nosotros salimos a hacer el Evangelio. Y yo recuerdo que cuando compartimos la reunión que dimos con los pastores, el pastor Mu me preguntó que si yo tenía algo que compartir.
y cogí y compartí con los pastores y le demostré a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo el propósito de Dios siempre había sido de que toda la tierra fuera alcanzada con el Evangelio, de que toda la tierra fuera llena del Evangelio, pero que al mismo momento, al mismo instante, Satanás siempre se preocupaba por quitar el Evangelio. Satanás siempre se encargaba de querer destruir el Evangelio. Entonces yo le decía algo a los pastores, le decía, todo esto que yo he compartido con ustedes, solamente los va a llevar a 3 puntos. El primero, aférrense al Evangelio. Si ustedes no se aferran al Evangelio, es imposible que puedan ganar Antigua y Barbuda. Es imposible que el Evangelio pueda ser restaurado. Y lo segundo que le decía era, no se corrompan. Es decir, no traten de querer con el Evangelio de la Biblia, querer hacer mercadería, o con el Evangelio de la Biblia, querer hacer lo que Dios no ha establecido con la Biblia. Y número 3 le decía, no vean la evangelización mundial como algo para llenar su concilio, como algo para llenar su congregación. La evangelización mundial no es para eso. La evangelización mundial es la respuesta de Dios al problema del hombre. Y como único ustedes pueden dar la respuesta de Dios al problema del hombre es que el Evangelio esté en ustedes, que ustedes se aferren al Evangelio y que ustedes no se corrompan. Y realmente esto fue algo que los pastores recibieron y todos estuvieron de acuerdo con lo que compartimos, y muchos nos dieron los contactos para que cuando pudiéramos nosotros compartir con ellos, compartiéramos, y muchos nos preguntaron que cuándo íbamos a volver. Es decir, muchos nos decían, ya se van, no se vayan, vengan de nuevo, porque querían volver a escuchar. Entonces, esto fue más o menos lo que aconteció. Voy a invitar a la pastora Primavera para que ella esté compartiendo algo también de lo que el Señor... Perdón, si no vamos a usar el video bien, ¿podemos encender la luz? Sí, sí. Buenas tardes. Yo quiero compartir brevemente lo que Dios me permitió. Sí, y quiero compartir brevemente. Y ya el pastor explicó qué pasó en el ministerio, por eso nosotros testificó el evangelio a un pastor, se llama Paul Andrew. En final él reaccionó, y este pastor nosotros encontramos solo 2 veces y total 2 horas. Pero él meditó la palabra y con material y los videos. Y cuando nosotros platicamos con este pastor, él dijo algo. Él ya evangelizó todo un municipio del país, y ellos ya entraron a todo municipio y en Antigua Barbuda. Pero después de esto, cuando él recibió el mensaje, él testificó que realmente, aunque nosotros entramos todo municipio, pero realmente este mensaje es necesario. Necesitamos compartir este mensaje que Jesús es el Cristo. Esto me impactó bastante porque él ya tiene mucho esfuerzo, y él ya tiene mucha experiencia, y ya corría bastante para salvar las personas. Pero este pastor, y cuando escuché su testimonio, realmente cuán gran valor tiene este evangelio, que Jesús es el Cristo, porque él ya corría más que nosotros, y ya tiene mucha experiencia del ministerio, y tiene mucha edad también, pero él testificando que este evangelio es necesario. Y por eso cuando nosotros, no solo este pastor, cuando nosotros encontramos varios pastores, algunos pastores reconociendo este mensaje, algunos pastores quieren escuchar más, pero
a través de todo esto y cuán gran valor este evangelio tiene. Y Dios nos permitió este evangelio, que Jesús es el Cristo, pero muchas veces olvidando este valor, cuán grande este evangelio es. Pero me di cuenta otra vez que realmente tenemos el evangelio muy grande, y también cuando nosotros tocamos muchas puertas y corríamos mucho y evangelizamos mucho, pero realmente necesitamos evangelizar con Dios. Y porque podemos correr mucho, pero realmente necesitamos estar con Dios y disfrutar Emmanuel. Y porque yo personalmente quería sentir como disfrutado Emmanuel como sentimiento o emoción, o a través de algo alrededor del evangelio. Pero Emmanuel no es el sentimiento o emoción, realmente es la realidad. Y aunque yo no puedo sentir algo o algo así, pero realmente Emmanuel, Dios está con nosotros, es la realidad. Y también a través de los ministerios, y entendí más que necesitamos seguir la guianza del Señor, porque siempre digo que tengo que seguir la guianza del Señor, pero realmente eso también es algo realidad. No puedo expresar con otra manera, pero es real. Y entendí que no es la sistema como habló, como mencionó, parte eso y buscar digno. Me di cuenta que no es eso, y cada momento es necesario para seguir la guianza de nuestro Señor. Y también realmente muchas veces había incredulidad en mi corazón, pero me di cuenta que este evangelio es necesario cada día, y siempre hacemos ministerio, estamos corriendo, pero realmente este evangelio es necesario siempre, porque yo puedo vivir con el evangelio. Y eso es lo que Dios me puso en mi corazón, y gracias al Señor, realmente yo pienso que Dios nos guiado en el tiempo correcto al Caribe. Y wow, sí. Y también oramos para el pastor Paul Andrew en Antigua Barbuda y otros pastores de las naciones, y anhelamos que el Señor revele este evangelio más profundamente como Dios lo hizo a nosotros. Y gracias. ¿Y Pastor Mu? No. Ok, sí. Bien, así de esta manera hemos escuchado brevemente